vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. Buenas tardes, hermanos. Damos inicio al culto de la tarde. Como les recordé en la mañana, vamos a finalizar este culto, este día, con el capítulo 12 del libro de Daniel para concluir el estudio del libro de Daniel. Entonces vaya buscando su Biblia, vaya abriéndola en el libro de Daniel, capítulo 12, y mientras tanto le voy dando un anuncio o unos anuncios para más que todos los jóvenes mayores. Este próximo sábado, la antorcha va a ser acerca del libro de Nehemías. Del libro de Nehemías, los capítulos 1, 2 y 3, para que lo vayan tomando en cuenta y vayan estudiando para la antorcha bíblica. Y hablando de Nehemías, el tema de este mes va a ser reedificando los muros, basado en el libro de Nehemías. No vamos a hacer un estudio del libro de Nehemías como tal, capítulo como lo hicimos con Daniel, capítulo por capítulo, sino que este estudio o esta lectura va a ser basada en el libro de Nehemías. Entonces, reedificando los muros se llama el tema del próximo mes, para que usted lo vaya tomando en cuenta. Le recuerdo igualmente los jóvenes menores y mayores por Zoom, todos los sábados a partir de las 3 de la tarde en el caso de los menores y a las 7 de la noche en el caso de los jóvenes mayores. Dicho esto, ahora continuamos con la lectura y le invito nuevamente para que busque el libro de Daniel, el capítulo 12. Libro de Daniel, capítulo 12, dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado a tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud
como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Hasta aquí vamos a dejar la lectura del libro de Daniel. Ahora continuamos con el grupo musical en este momento. Buenas noches, les invito a que cantemos Él es el Rey. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Ahora, mis hermanos, los invito para seguir cantando algo que hemos aprendido durante este estudio del libro de Daniel que llevamos todas estas semanas. Y es esa promesa de que Él va a venir, nos va a llevar y tendremos un gran día de victoria. Los invito para cantar esto, gran día de victoria. Con mis ojos vi llegar la gloria de mi Salvador. Con sus pasos va exprimiendo el lagar del detractor. Con su espada como rayo, cual terrible vengador, conquista con verdad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Dios es quien ve.
y se pueden ver las huestes adorando con lealtad. La sentencia es segura sobre toda la maldad, conquista la verdad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Dios es quien vencerá. Su trompeta ha sonado y jamás se rendirá. Él separa corazones y su juicio premiará. Oh, mi alma, nunca dudes, la victoria nos dará. Conquista su verdad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Dios es quien vencerá. En lo hermoso de los lirios Cristo vino a Belén, con la gloria en su seno que transforma en Edén. En la vida santifica, anuncia tan grande bien que hay en su verdad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Dios es quien vencerá. Después de haber cantado este hermoso himno, quedamos con nuestro pastor. Llegamos al capítulo 12 de Daniel, último capítulo de este libro, el tiempo final. La visión final de Daniel continúa sin interrupción, desde el capítulo 11:45 hasta el 12:3. Los versículos finales del capítulo 11 describen la carrera militar y política que va a desarrollar el anticristo, mientras que el capítulo 12 nos presenta su política interna de opresión y persecución sin paralelo contra el pueblo de Dios, particularmente contra la nación de Israel. Al punto que, como le llama los versículos 1 y 2, que vamos a leerlo, le llama a ese tiempo de angustia para el mundo entero. Leamos versículos 1 y 2 del capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Voy a parar allí y ahora vamos a leer el versículo 12. Tiempo de angustia para el mundo. Esto se refiere a la semana 70 o el periodo de la tribulación. Ahora, antes de describir ese tiempo de angustia o el periodo de la tribulación, yo quiero que repasemos un poquito lo que era la semana 70, que estuvimos viendo en el capítulo 9. Esas semanas, las semanas 70 estaban divididas en 3 periodos. Observemos el cuadro. Observando el cuadro de izquierda hacia derecha. 7 semanas corresponden a 49 años. Y ese fue el tiempo que duró la restauración de Jerusalén y del templo de Dios, desde que se dio la orden en el 444 antes de Cristo. Se llevó a cabo esto en tiempos de Nehemías, de Esdras, ¿verdad? Esos 49 años para restaurar a Jerusalén fueron las primeras 7 semanas. Luego se añaden 62 semanas más, es decir, 434 años. 434 años, hasta llegar a la crucifixión de Cristo y la ciudad de Jerusalén y el santuario destruidos en el año 70 después de Cristo por las tropas del general Tito. Entonces, 7 semanas más 62, como da ahí la formulita, son 69 semanas en total.
Ese periodo entonces duró 483 años, desde que se dio la orden de restaurar en el 444 hasta el 70 después de Cristo. 483 años pasaron y se cumplieron las 69 semanas, quedando entonces una semana. Esa semana está por cumplirse y es lo que vamos a hablar en este capítulo 12. Pero entre la semana 69 y la semana 70 hay un intervalo, que es el periodo de la gracia o la era de la iglesia, como usted tiene ahí en esa columna. Intervalo indefinido, porque no sabemos ese tiempo. Ese tiempo, ¿cuánto durará? Ya lleva más de 1900 años, ¿verdad? Ya casi para 2000 años, ese intervalo de ese periodo entre la semana 69 y la semana 70. Es un intervalo que ninguno de los profetas de Israel ni Daniel lo vieron, porque no era un periodo para su pueblo Israel, sino es un periodo donde Dios está trabajando con los gentiles, y no solamente con los gentiles, con los judíos y cualquier persona que reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, esta es la época de la gracia, la era de la iglesia. ¿Cuándo se va a terminar esta época? Se terminará en el rapto de los creyentes. ¿Y cuándo ocurrirá? El rapto es inminente, en cualquier momento puede ocurrir, no sabemos. Entonces, cuando ocurre el rapto, se activa la semana 70, la última semana para que ya Dios cumpla sus propósitos para con la nación de Israel y el mundo entero. Esa semana 70 se divide en 3 años y medio, que se le llama la tribulación, y luego los otros 3 años y medio, la gran tribulación. Y esto terminará con la segunda venida de Cristo. Entonces vamos a enfocar aquí esos 3,5 años últimos de la tribulación, la gran tribulación, en otras palabras. Vamos entonces a ver cómo lo describe ese periodo, cómo lo vieron profetas y escritores de la palabra de Dios, ese tiempo de angustia que le llama allí Daniel. Vamos a observar entonces. Note que Daniel dice que será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y quiero que observemos otros profetas. Por ejemplo, el profeta Sofonías. Vamos a ir al profeta Sofonías y vamos a ver cómo describe él, este profeta, la gran tribulación. Sofonías capítulo 1, por favor. Sofonías capítulo 1. Vamos a ir allí a ese libro de Sofonías, el capítulo 1, que hace también referencia a la misma tribulación, a la gran tribulación. Esos 3 años y medio finales de esta semana 70, de estos 7 años. Dice Sofonías 1, del 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara. Algazara significa gritos. Sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Podemos ver entonces que este será un tiempo de angustia. Tiempo de angustia porque Dios estará mandando los juicios que se mencionan en el Apocalipsis sobre toda la tierra. Estará derramando las copas de la ira, las trompetas, los sellos. Note, ahora comparemos ese tiempo con lo que dijo Apocalipsis, o con lo que dice el libro de Apocalipsis, lo que el apóstol Juan
se refirió en el capítulo Apocalipsis, capítulo 6, versículos 12 en adelante, para que usted pueda ver la descripción de cómo va a ser ese tiempo. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y ahí hay muchos otros versículos más que describen cómo va a ser ese momento. Entonces será un momento de gran sufrimiento, de gran angustia, no solo para Israel, sino para el mundo entero, porque Dios va a estar derramando sus juicios sobre un mundo que le ha rechazado, sobre un mundo que le ha despreciado, que se ha burlado, que lo ha menospreciado. Y además, por la persecución que estará desatando el anticristo contra todo aquel que no le adore. Y también tenemos ahí en el libro de Apocalipsis referencia de lo que hará el anticristo, ¿verdad?, para los que no le adoren. Pero Dios, como dice ahí en Daniel que leímos, enviará libertad para Israel por medio del arcángel Miguel. Él va a hacer. Volvamos otra vez a Daniel. El arcángel Miguel va a ser el personaje importante allí que estará ayudando a Israel en ese periodo. Estará ayudando. Dice que ese Miguel, el gran príncipe, está de parte de los hijos de tu pueblo. Él va a estar allí ayudando a la descendencia judía durante el periodo de la gran tribulación. Ahora, en el versículo 2 es importante que notemos la referencia a la resurrección, pero que no se menciona como una resurrección, sino como resurrecciones. Observe el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Quiero decirle que tanto Daniel como el apóstol Juan no hicieron diferencias en el tiempo cuando ocurrirán las resurrecciones de los muertos mencionados en la Biblia. Son vistos como si fuera un solo evento, un mismo momento. Sin embargo, podemos mencionar más de una resurrección que tiene que ver con el asunto de la profecía. Ahora, note lo que le estoy diciendo, que tanto Daniel como Juan no ven las diferencias de las resurrecciones, sino que lo presentan como si solo fuera una. Ya leímos ahí en Daniel. Ahora vamos a leer en Juan, Evangelio según San Juan, el capítulo 5, para que usted note allí cómo lo describe. Ahí en Juan capítulo 5, habla aquí el versículo o los versículos 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. Aquí está Jesús hablando de su autoridad sobre la misma muerte, sobre el poder que tiene para levantar a una persona de la muerte, tanto de la muerte eterna, de la condenación para darle vida eterna, como de la muerte física para volverla a resucitar y darle vida. Por lo tanto, dice allí los versículos 28 y 29. Jesús está diciendo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Igualmente que Daniel, aquí en Juan pareciera que se habla de una sola resurrección. Sin embargo, podemos mencionar 3 resurrecciones en distintos periodos para distintas personas. ¿Cuáles son estas 3 resurrecciones? Número 1, la resurrección de los creyentes en el rapto. Esta sería la primera de esas 3.
Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Primera Tesalonicenses, tanto Tesalonicenses como Primera de Corintios, hablan de esta resurrección. Dice Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los otros que no tienen esperanza son las personas que han muerto sin Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Esta es la resurrección de los creyentes y ocurrirá en el rapto. Cuando el Señor venga en el rapto, algo que no será visible porque no es la segunda venida, sino es el arrebatamiento de los creyentes para sacarnos de la gran tribulación, de esos 7 años. Y mientras aquí se está dando la gran tribulación en la tierra, Jesús en el cielo, con todos los creyentes que ha raptado, estará celebrando 2 acontecimientos importantes, solo para los creyentes que han sido arrebatados, que son el tribunal de Cristo, la recompensa para el creyente por todo lo que hizo mientras estaba aquí en la tierra, y las bodas del Cordero, la culminación de su relación con su iglesia, la unión para siempre. Entonces, el rapto es la primera resurrección para los creyentes. Y cuando hablo de los creyentes, hablo de los cristianos de la época de la gracia, como todos los muertos del Antiguo Testamento que murieron confiando y creyendo en el Señor. Este será la ocasión para resucitar a todos los santos, a todos los muertos de la época hasta que ocurra el rapto desde Adán, pero solamente creyentes en Dios. La segunda resurrección son los mártires de la gran tribulación, aquellas personas que no se sometieron al dominio del anticristo, que no le adoraron, que no se postraron, que no se dejaron poner la marca de la bestia. Ocurre esa segunda resurrección. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20, notemos cuándo se va a dar esa segunda resurrección. Y ahorita yo le voy a explicar. Apocalipsis 20, 24 dice así: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora, de acuerdo a lo que le acabo de decir, esta sería la segunda resurrección. Sin embargo, si tomamos la resurrección del rapto y esta resurrección que va a ocurrir inmediatamente al final de la tribulación, equivale como si fuera una misma, porque es una resurrección de salvos, de personas creyentes en el Señor, de personas que resucitan para salvación. Por eso entonces aquí el apóstol Juan lo ve como si fuera la primera resurrección y está diciendo que bienaventurados los que participan de la primera resurrección, tanto la que se llevó a cabo en el rapto como la que se va a llevar a cabo en este momento cuando está terminando la gran tribulación.
para entrar al milenio, que es el reinado de Cristo sobre la tierra. Entonces, queda una resurrección, queda la tercera resurrección, pero que aquí se toma como si fuera la segunda. Apocalipsis 20, allí donde estamos, versículos 12 y 13. Apocalipsis 20, 12 y 13 dicen así: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Esta es la tercera resurrección. La resurrección de los muertos de todas las épocas que resucitarán para ser juzgados. Muertos de todas las épocas que murieron sin salvación, que murieron en una condición de condenación, rechazando a Dios, rechazando la salvación, rechazando la gracia. No importa entonces, tanto los muertos del Antiguo Testamento, como los muertos del Nuevo Testamento, como los muertos de la semana 70, es decir, durante la gran tribulación, aquí estarán delante de Dios, presentándose en el juicio del gran trono blanco, donde el Señor abrirá los libros, dice. Creo que esos libros es una referencia a la palabra de Dios para mostrar el justo juicio de Dios, el libro de las obras para revelar que ninguna persona puede ser salvo por las obras, es por gracia para que nadie se gloríe. Y entonces comparará lo que Dios dice en su palabra, cómo una persona puede ser justificada, y lo que atestiguan las obras de la persona para darse cuenta que por sus méritos no puede ser salvo ni tener salvación. Entonces, ¿cuál será el resultado final? Que esa persona será lanzada al lago de fuego, a la condenación eterna. Entonces, esa es la tercera resurrección, que en la Biblia le llama la segunda, ¿verdad? Porque las otras dos es para salvación. Esta resurrección es para condenación. Ninguna persona que esté delante del juicio del gran trono blanco podrá salvarse. Esa será nada más para recibir la sentencia de condenación, para ser lanzado en el lago de fuego y estar por los siglos de los siglos en esa condenación. Versículo 4 de Daniel, entonces, esta es la explicación a esas tres resurrecciones que podemos mencionar. El versículo 4, hay una promesa allí muy bonita. Bueno, 3 y 4, vamos a leer por favor allí. Dicen los versículos 3 y 4. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora, esta es la promesa ahí, bendición, ¿verdad? Una promesa de bendición, perdón. Los entendidos, los que enseñan la palabra, en otras palabras, es una promesa especial para las personas que enseñan la palabra de Dios, que conducen a las almas a los pies de Jesucristo, que son esos instrumentos que Dios usa para que les testifiquen a otros. Dice que estas personas resplandecerán, los ganadores de alma, las personas que están ministrando, enseñando la palabra de Dios, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Mis hermanos, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Usted que comparte el evangelio, usted que testifica, usted que enseña la palabra de Dios, ese maestro fiel, esa persona que está ministrando la palabra, hay una recompensa especial, hay una bendición especial para estas personas que enseñan el camino de la verdad. Qué precioso saber esa manera como Dios ve a las personas comprometidas con Dios para ministrar, para enseñar su palabra, para mostrar el plan de salvación. Como un entendido, dice, que va a resplandecer como las estrellas en el firmamento, pero no algo pasajero, como las estrellas que solo las podemos observar en la noche, en el día ya no. Estas personas, dice, a perpetua eternidad brillarán.
Entonces no se canse de hacer lo correcto, ministrando, enseñando la palabra de Dios. Los versículos del 4 al 13 de este capítulo podemos resumirlo como instrucciones finales de Daniel. Instrucciones finales de Daniel. Por ejemplo, el verso 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Sella, le dice, sella, en otras palabras, preserva el libro. Preserva el libro. No solo esta visión final, sino todo el libro, todo el contenido, para quienes vivan en el tiempo del fin. Conserve esta enseñanza, le está indicando aquí a Daniel. En la segunda parte de este versículo, al acercarse el tiempo del fin, dice que muchos entenderán esta profecía con mayor precisión y Dios le otorgará entendimiento. ¿Por qué al final se iba a entender esta profecía con mejor precisión? Bueno, porque no se le olvide que aquí no existía la revelación del Apocalipsis, que Apocalipsis significa revelación. Entonces faltaba parte de la profecía para entender completamente ese plan de Dios. Entonces, más adelante, los que se acerquen más al final, que muy posiblemente es el tiempo que estamos viviendo ahorita, y vamos a comprender mejor las profecías. Quiero decirle que, Daniel quizá mucho de lo que escribió no lo pudo entender, porque no tenía el panorama completo. Usted y yo tenemos el panorama completo de Dios, la profecía total. Entonces podemos comprender mejor la profecía final. Dice también allí que 2 ángeles, los versículos del 5 al 7 y también el versículo 11, que 2 ángeles aparecieron junto al río Tigris, uno a un lado y otro al otro lado. Y uno le preguntó al varón vestido de lino, que era Cristo, la duración de estas cosas. Veamos ahí la duración. Veamos versículos 5, le dice, allí es esto que yo le estoy describiendo, esos varones. En el versículo 11 dice: y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 1290 días concuerda con lo que en el capítulo 7, versículo 25, hablaba de tiempo y la mitad de un tiempo. En otras palabras, 3 años y medio. 3 años y medio es el tiempo que durará la gran tribulación. La tribulación completa 7 años, que es la semana que falta. Pero esta segunda etapa de la tribulación va a ser el tiempo más duro, más difícil para la nación de Israel y para el mundo entero. Entonces, eso va a durar 3 años y medio, que son los últimos 3 años y medio de la semana 70. De la semana 70, que es la semana de la tribulación. El tiempo, en este tiempo de gran angustia, inclusive la misericordia y la gracia de Dios se va a extender. Note el versículo 10. Muchos, dice, serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. En el tiempo de angustia habrá personas, muchas personas serán salvos, tanto de la nación de Israel como también gentiles, que en ese tiempo no solamente se convencerán, sino que se convertirán a Dios. Es interesante que para ese tiempo ya los cristianos no estaremos para testificar, el Espíritu Santo tampoco estará, pero Dios va a utilizar en el primer periodo de la tribulación, en los primeros 3 años y medio, va a utilizar a un grupo de personas que se le llama los 144,000 sellados. Eso lo narra Apocalipsis capítulo 7. Esos 144,000 sellados van a ser mensajeros de Dios en la tierra durante esos primeros 3 años y medio de tribulación. Luego, al final de esos 3 años y medio, van a ser martirizados, Dios lo va a permitir así, y entrarán en escena unos personajes que se conoce como los 2 testigos.
dos mensajeros del Señor. Y esto lo hallamos en Apocalipsis a partir del capítulo, permítame decirle la narración de esos dos testigos, a partir del capítulo 11 de Apocalipsis. Ahí se menciona entonces los dos testigos, esos dos varones que no se sabe cuáles son, si va a ser Juan el Bautista, si va a ser Enoc, si va a ser Elías, o qué personaje, o alguno de los cristianos de la actualidad que el Señor quiera escoger, ¿verdad? Pero dos testigos para que en esos 3 años y medio finales de la tribulación hablen, prediquen, hagan milagros, hagan maravillas, hagan señales y prediquen el nombre de Dios. Entonces, por eso es que en ese tiempo de angustia muchas personas serán salvos, pero obviamente no será igual que el día de hoy, que podemos aceptar la salvación por gracia. Ahora que no tenemos que ser martirizados, que no tenemos que pagar con nuestra vida por dar testimonio de Jesús. Posiblemente, y esto estamos de acuerdo que en algunos otros países sí esto está sucediendo con muchos hermanos de la fe, donde están siendo y han sido martirizados. Pero usted y yo aquí en nuestro continente, en nuestro país donde vivimos, posiblemente no está usted enfrentando todavía eso. Entonces no espere usted que me escucha, tal vez una persona que no ha aceptado al Señor, la tribulación para decir, ahí acepto al Señor. Va a ser muy difícil. Va a ser un tiempo donde usted se va a dar cuenta que no será tan fácil. Entonces, pero aún ahí. Sin embargo, también los impíos, como dice allí ese versículo que leímos, pero otros impíos que rechazarán, procederán impíamente. Vea lo que dice Apocalipsis y comparemos Apocalipsis 9, 20 y 21. Refiriéndose a este tipo de personas que aún viendo los juicios de Dios, viendo lo que va a ocurrir en la gran tribulación, y ni aún así van a querer arrepentirse de sus pecados y de sus maldades. Dice el capítulo 9, versículos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, es decir, con las plagas, los juicios de la tribulación, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Lamentablemente, así como va a haber personas que sí se salvarán en ese periodo, habrá personas que ni aún así se arrepentirán y se volverán a Dios. Esa es la realidad del mundo en que vivimos. Igual que el día de la gracia, hay personas como usted y yo, como yo, que hemos aceptado al Señor, hemos reconocido nuestros pecados, hemos venido a Cristo para que nos perdone y nos salve, pero hay otros que están rechazando y despreciando la gracia y la misericordia de Dios. Cuando esto pasa, lo único que queda es el justo juicio de Dios. Probablemente ya con esta visión, o poco tiempo después de esta visión, Daniel murió. Estamos hablando que ya aquí era un anciano de 90 años y posiblemente pues él de esta manera estaba llegando al final de su vida, de su ministerio, pero un hombre que honró a Dios. Antes de invitarlo a leer un último versículo, yo quiero que usted recuerde, por favor, el diagrama del plan de las edades, como un repaso final de lo que hemos visto del libro de Daniel. Un pequeño diagrama que quiero que usted observe en este momento allí en la pantalla, del plan divino del tiempo o de los tiempos, que fue lo que Daniel nos narra aquí en su libro, y también pues el libro de Apocalipsis lo complementa. Haciendo un repaso ahí del cuadro, usted puede observar en ese diagrama los 4 reinos que vio Nabucodonosor y que pues Daniel también lo confirma en las visiones. El primer reino fue el reino babilónico, que se extendió del 605 al 539 a.C. Posteriormente, el reino medo-persa,
del 539 al 331 antes de Cristo. Luego el reino griego. El reino griego, ahí estoy poniendo la fecha en la parte superior, no en la parte inferior como vengo señalando los otros porque no tenía espacio. Entonces, el reino griego se extendió del 331 al 168 antes de Cristo. Y luego entró el reino romano, el imperio romano, a partir del 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo, cuando cae el imperio romano. Y en el imperio romano es cuando ocurre la muerte del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entra lo que tenemos como la edad presente, la época de la iglesia o de la gracia. Daniel no vio esa época ni los profetas porque no era para el pueblo de Israel, sino era un paréntesis, un intervalo de parte de Dios. Es el que estamos viviendo ahorita, es el tiempo presente, ¿verdad? Donde la iglesia da a conocer el nombre de Jesús, donde cada creyente redimido tenemos que testificar y predicar del Señor. Ese periodo se acabará o terminará en el rapto, para entrar a la tribulación y la gran tribulación. En este periodo, que es la semana 70, ¿verdad? Como ya se lo expliqué anteriormente, en el periodo de la tribulación, el imperio romano será restaurado con 10 reyes y el cuerno pequeño, que el cuerno pequeño es el anticristo, que ahí va él a establecer su reino simultáneamente con estos 10 reyes, ¿verdad? Y esto será durante la tribulación que se dé esa restauración del imperio romano. Todo esto está por cumplirse, está por verse. Finaliza este periodo de la tribulación, la segunda venida de Cristo a la tierra. ¿Para qué? Para establecer su reino milenial con todos los santos, con todos los creyentes fieles, para reinar con Cristo Jesús. Y después de este reino milenial, continuará ya la eternidad, cielos nuevos y tierra nueva para toda la eternidad. De esta manera podemos ver cómo trazó Dios su plan divino de los tiempos, y ahí nos encontramos usted y yo. Quiero terminar, mis hermanos, invitándolo a leer 2 de Timoteo 1:12 y 4:8. Qué bonito es poder llegar, si el Señor Jesucristo no viene antes y nos arrebata en el rapto, qué bonito es poder concluir, como lo dice aquí 2 de Timoteo capítulo 1, y como concluyó Daniel, un hombre fiel a Dios, que como dije, ya a estas alturas estaba llegando al final de su vida. Pero yo creo que Daniel pudo decir, igual que el apóstol Pablo, 2 de Timoteo 1:12, por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso. Versículo 4:8 ahora. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Creyente, debemos de estar deseando la venida del Señor. Y si usted y yo deseamos la venida del Señor, vamos a amarla. Y amarla es hacer las cosas que le agradan a Dios, hacer las cosas que le honran a Él, que involucran nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestra vida de testimonio, nuestra vida consagrada, para que otras personas puedan también llegar a conocer a Jesucristo por el testimonio de nosotros. Hemos terminado de esta manera el libro de Daniel, y espero realmente que el estudio de este libro le motive a usted a vivir más para Dios, a honrarle más a Él, a serle fiel. No sé cuánto más vamos a tener que estar confinados a no poder congregarnos. Hay días que se nos da esperanza, bueno, ya en los templos, la reapertura de los templos ya se dio,
pero cada vez aumentan más los contagios y todo esto que escuchamos en las noticias. Pero no se le olvide que la palabra del Señor no está presa. Es para que usted en su casa la viva, la escuche, la reciba y también para que la comparta. Y si esta es la manera que Dios nos está dando la oportunidad para llegar a sus hogares, para llegar fuera de las fronteras, bueno, Dios está cumpliendo propósitos y seguro que nos está preparando para ese día, para esa hora del final. Usted, mi amigo y mi amiga, le insto, le invito una vez más. Ya aquí tiene cómo va a terminar este mundo. La única esperanza para este mundo es Cristo Jesús. La esperanza para usted y para mí es Cristo. No existe en ningún sistema de gobierno. No existe bajo ninguna condición económica. Una persona hoy puede estar muy bien económicamente y mañana estar en la quiebra, en nada. Lo único que no pierde una persona es la salvación que Cristo nos ofrece. Si tenemos a Cristo, tenemos todo. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. No se le olvide que Él dijo: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entréguele su alma a Cristo, que es la seguridad y la garantía que usted puede tener para toda la eternidad. Le invito para que ore conmigo. Creyente, glorifique a Dios, alábele y gócese. Amigo, entréguese al Señor. Esta es la decisión para usted. Santo Dios, gracias te damos por revelarnos a través de tu palabra el plan de las edades, lo que espera en el futuro. No tenemos que buscar en ninguna otra cosa, porque tu palabra nos revela qué será para este mundo en el futuro. Nosotros podemos tener la seguridad más grande cuando tenemos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Si hay alguna persona que está allí conectada a la transmisión y no ha dispuesto su corazón a Cristo, tócale por favor. Dios, que este momento sea su día y su hora de salvación. Atráigalo a usted y que esta persona pueda confesarle con su boca, pedirle perdón, arrepentirse de sus pecados y poner su confianza en la obra de Cristo Jesús hecha en la cruz del Calvario. Señor, gracias te damos. Ayúdenos a seguir confiando en usted, independientemente cómo este mundo marche y camine. Usted es el único que puede darnos seguridad en medio de un mundo de incertidumbre. Gracias, Dios, por Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, lo invito desde ya para que estudie el libro de Nehemías. No vamos a hacer un estudio como el de Daniel ahí, capítulo por capítulo, pero sí vamos a analizar varios aspectos del libro de Nehemías. Entonces es bueno que usted lo lea para que esté empapado. A partir entonces ya del día miércoles iniciamos con el libro de Nehemías, tomando diferentes aspectos importantes de este libro y ahí continuaremos durante todo este mes de julio. Que Dios les bendiga. Si queda alguna pregunta ahí por hacer, usted puede hacerla y le estaré dando respuesta entonces, aun cuando ya hemos terminado, para aclarar cualquier duda si quedara. Que Dios les bendiga, muchas gracias y nos veremos el próximo culto.
Una vez más, solo las voces, una vez más, todas las voces, todas las voces.